Bienvenidos al comentario del simulacro NARM número 12. Vamos a comenzar la primera parte del mismo con una reflexión. Ya os dijimos al comienzo del curso lo importante que era la técnica de examen para enfrentarse a algo como el NARM, donde tanto cuentan tus conocimientos médicos como otras cosas, factores psicológicos, la buena o mala suerte que tienes el día del examen, que es algo que no podemos cambiar, y también, como no, cómo me enfrento, qué tal se me da enfrentarme a preguntas tipo test, qué tal se me da reconocer la respuesta correcta cuando la veo escrita. ¿Qué es lo que sucede? Los primeros simulacros, ese tipo de tácticas, de técnicas, las soléis poner en marcha, las soléis poner en funcionamiento y poco a poco pues vais ganando cierta habilidad. ¿Qué sucede cuando ya estamos en las fases más avanzadas del curso, como sucede en este momento? Ahora que ya quedan unas cuantas semanas para el NARM, normalmente ahora ya no hacéis uso de toda esa técnica de examen, confiáis más en vuestros conocimientos porque, lógicamente, después de tantos meses de trabajo, sabéis más. Y es importante saber más, y es importante tener confianza en lo que uno sabe, pero no nos olvidemos de una cosa. Hay que mantener una cierta actitud de humildad frente a preguntas como las que nos plantean este examen, porque algunas son realmente muy difíciles, algunas son difíciles incluso para el profesor que os da la asignatura, pueden resultar complicadas. ¿Por qué? Porque la medicina tiene un contenido que es infinito, no hay nadie que pueda abarcar todo el contenido de la medicina, ni siquiera todo el contenido de su propia especialidad, que al final acabamos dedicándonos dentro de nuestra parcela a subparcelas y a cosas que más o menos nos gustan más, estamos más inclinados por ellas y al final pues nadie domina todo lo que abarca su campo. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que tener un conocimiento global de todo, como en este examen, pero hay que saber también improvisar, hay que saber también qué hacer cuando la pregunta nos supera. Y esto es una cosa que cuando llega a este momento del curso, mucha gente se le olvida. Mucha gente confía demasiado en lo que ha estudiado y se le olvida que de vez en cuando las personas que ponen preguntas en el examen nos regalan preguntas sin saberlo, nos ofrecen puntos que a lo mejor parecen difíciles pero en realidad son fáciles. Y esto es una cosa que tenéis que volver a utilizar. Vemos al principio del curso que aquellas preguntas de técnica de examen más o menos sencillas, aquellas que pone puede, hay que confiar en ellas, aquellas que pone nunca o siempre, esas opciones suelen ser incorrectas, ovejas negras, todo ese tipo de cosas que hemos ido hablando durante el curso, al principio lo hacéis muy bien. Pero es típico que en este momento del año, en ese tipo de preguntas, volváis a hacerlo otra vez mal, lo mismo que al principio del curso, antes de hacer ningún simulacro y antes de tener ninguna experiencia. Esto no os preocupéis, es una cosa que es fisiológica. Esto sucede cuando uno sabe más medicina, tiende a no utilizar esas otras claves que ya os dimos al principio del curso. Vamos a intentar fortalecerlo y vamos a ver algunas preguntas que aparecen en este examen y que se podían sacar por técnica de examen y bueno, espero que la mayor parte de vosotros las tengáis bien. Si alguien las ha fallado por el motivo que sea, pues que haga un esfuerzo porque son preguntas que de alguna forma tendréis que dominar. Fijaros, por ejemplo, esta pregunta suele engañar a bastante gente cada vez que la ponemos. Pregunta 212, nos dice la 212... Tenemos un paciente con fiebre, con malestar general, con artralgias de comienzo gradual, que observamos que bueno, pues tiene un soplo mitral de escasa cuantía y se obtienen 3 hemocultivos al ingreso. Pasan 18 horas y en estos hemocultivos, fijaros, crecen con la tinción de cocos gram positivos que forman cadenas y bueno, pues con estos datos, ¿qué es lo que podríamos casi asegurar? Vamos a ver. Mucho cuidado con una cosa. Trampa típica en los exámenes tipo test. Esto es una trampa que es de principiante, esto ninguno de nosotros tendría que caer en este momento del curso, pero no nos olvidemos, somos humanos, el día del NARM puede ser que las cosas nos parezcan más difíciles de lo que son y al final acabamos cayendo en trampas absolutamente infantiles. Es bastante común, cuando alguien quiere ponernos una trampa en el NARM, que de las 4 opciones, si por ejemplo la correcta va a ser la 4 o va a ser la 3, nos pongan en la 1 o en la 2, que son las primeras que vamos a leer, algo que parezca correcto, pero que no lo sea. Algo que aparentemente va a ser válido, pero que después hay una opción mejor, pero como la 1 me parece que es válida, me parece que es correcta y me parece que es muy evidente, no leo la 2, no leo la 3, no leo la 4 y entonces me equivoco. A mí esto me ocurrió personalmente cuando yo me enfrenté hace ya pues 14 o 15 años al examen MIR y todavía ha pasado mucho tiempo y fijaros que me acuerdo de aquel engaño. La pregunta que me pusieron para ilustrar esto fue la siguiente. Me dijeron, paciente que tiene infección por VIH, que ha tenido 7 candidiasis, 14 herpes zóster, 12 neumonías neumocócicas, una meningitis por criptococo.
1000 cosas, 1000 infecciones oportunistas de repetición, y nos decían también, y tiene menos de 50 CD4, y tiene 14.000 millones de copias. Nos ponían un paciente que era insuperable desde el punto de vista de lo avanzado que estaba la infección por VIH, ya estaba en fase de SIDA claramente, y nos decía la pregunta, decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al tratamiento antirretroviral? La opción número 1 decía, es obligado. Claro, tú decías, pues esto es correcto, pues cumple todos los criterios del mundo. Así que bueno, pues mucha gente pusimos la opción número 1, no leímos la opción número 2, no leímos la 3, no leímos la 4, nos pareció evidente que era la 1, nos pareció una pregunta muy fácil y fallamos la pregunta. ¿Por qué fallamos la pregunta? Si ese paciente reunía todos los criterios que dicen los libros para tratarle y poner triple terapia antirretroviral. Porque en la opción número 3, que casi nadie llegó a leer, la opción número 3 decía, el tratamiento es aconsejable si el paciente lo desea. Eso decía, el tratamiento es aconsejable si el paciente lo desea. ¿Qué te parece más correcto? Una opción número 1 que dice el tratamiento es obligado, o una opción número 3 mucho más amplia, mucho más laxa, que te dice es aconsejable si el paciente lo desea. Vamos a ver, entre la 1 y la 3, si no tienes ni idea, ante la duda, hubiera sido mucho mejor la 3, por lo laxa que era, por lo bien que se dejaban muchas puertas abiertas, pero también por un motivo técnico. Yo no puedo obligar a un paciente a tratarse, yo no puedo amordazar a ese paciente durante toda su vida y ponerle tratamiento antirretroviral si él no quiere. Esto es una cosa que tiene que ser el paciente el que lo acepte también el tratamiento, yo no puedo obligarle, no soy un juez, no tengo potestad para poder influir desde el punto de vista legal, tú te vas a tratar sí o sí, es una cosa que tú como médico puedes proponer tratamientos y él tiene que aceptarlos, pero no tengo, digamos, autoridad para ejercer una orden, digamos, una orden judicial, este paciente tiene que tratarse sí o sí. Entonces, por eso, la opción que dieron como correcta era la número 3. La número 1, como cumplía los criterios, nos pareció correcta, el 90% de la gente pusimos la 1 y el 90% de la gente fallamos una pregunta estúpidamente fácil. Esto es una cosa que todo el mundo la hubiera tenido bien, si hubiésemos leído las 4 opciones. Hay que leer las 4 opciones, y aquí fijaros, en esta pregunta, la 212, nos cuentan, fijaros, que es un coco gram positivo que forma cadenas. Entonces, vamos a ver, un coco gram positivo que forma cadenas, evidentemente, lo primero que se te pasa por la cabeza que es un estreptococo. Ya sabéis que los estreptococos hacen cadenas, en general, hay algunos que no, pero en general sí, igual que los estafilococos hacen racimos. Bueno, pues aquí nos dicen que es gram positivo, que hace cadenas, así que pensamos en un estrepto, y la opción número 1 dice Streptococcus, grupo viridans. Bueno, pues aquí, la opción número 1, si tenemos en nuestra cabeza, los médicos, un tipo de estreptococo que se asocia a endocarditis, es el Streptococcus viridans. Ese es el típico estreptococo de las endocarditis. Más exactamente suelen ser endocarditis de un carácter subagudo. No suelen ser endocarditis tan abruptas, tan agudas, tan violentas, tan manifiestas en poco tiempo como las que hace el Staph aureus. Estas suelen ser pues, más tranquilitas, más subagudas, más larvadas en su evolución. Entonces aquí dices, pues será un Streptoviridans, porque es un estrepto, he visto que hace cadenas, que es un coco gram positivo, y me están contando una endocarditis, pues lo normal es que sea la 1. Y bueno, si yo marco la 1, no sigo leyendo, pues estaría cometiendo un error, porque fijaos lo que dice la 2, dice, un estreptococo, pero debemos esperar al crecimiento en medios sólidos para identificarlo. Después, la opción número 3 habla de Staph aureus, no tiene sentido. La opción número 4, Staph epidermidis, no tiene sentido. La 3 y la 4 no harían cadenas, harían racimos. Entonces, entre la 1 y la 2, si no leo la 2 y solamente me quedo en la 1, tengo riesgo de equivocarme. Pero incluso, si has leído la 1 y has leído la 2 y te das cuenta de que la 1 y la 2 son las opciones candidatas, porque en ambos casos pues, pone estreptococo, ¿cuál es más sabia, cuál es más lógica de marcar? Yo estoy casi seguro de que si espero, me va a salir, cuando ya tenga todo el estudio microbiológico realizado, me va a salir Streptoviridans, casi seguro, porque los estreptococos más frecuentemente implicados en las endocarditis son esos, son los Streptoviridans, pero con la información que tienes, atención, con la información que tiene, ¿cuál tiene más riesgo de equivocarse? ¿O cuál tiene más probabilidad de acertar? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? La 1, fijaros, la 1 me está dando
género, Streptococcus, y especie, viridans. Y la opción número 2 me dice, es un estreptococo, pero me tendré que esperar a que tenga todo realizado para saber qué especie es. ¿Cuál es más correcta? Casi seguro que la 1 tiene razón, casi seguro. Streptoviridans es lo más probable, pero la 2 es mejor. La 2 es mejor porque te están diciendo, es un estreptococo. Eso es todo lo que puedo asegurar cuando veo un coco gram positivo que forma cadenas. Eso es lo más amplio, pero dentro de los estreptococos hay otros que también forman cadenas, que también son gram positivos, como todo estreptococo, que también podrían dar endocarditis. No necesariamente el viridans, hay otras especies que a lo mejor no las conoces que también lo pueden hacer. Entonces, aquí, con el dato que tienes, y solamente has visto esto, cocos gram positivos que forman cadenas, lo único que puedes decir seguro o casi seguro es que es un estreptococo. Oiga, es que por probabilidad lo más normal es que sea un viridans. Estoy de acuerdo contigo en que eso es lo más probable desde el punto de vista estadístico, pero aquí tengo dos opciones. La opción número 1 me está apostando por una especie en concreta y la opción número 2, estreptococo, ampliamente, el que sea, un estreptococo, ¿cuál de las dos tiene más riesgo de equivocarse? La 1 habla de una especie concreta, la opción número 2 no es, digamos, tan arriesgada, no es tan osada, no te está diciendo exactamente qué estreptococo, porque la opción número 2 te está diciendo que todavía te falta algo, todavía te faltan los crecimientos en medio sólido para saber qué estreptococo es. Desde el punto de vista microbiológico, tiene razón la 2, o tiene más razón la 2, tiene menos riesgo de error. La 1 te está matizando la especie, la 2 solamente te habla de estreptococo, que al fin y al cabo es lo que sabes. ¿Qué tienes que marcar entonces? Una opción que es muy precisa, muy minuciosa y que habla de una especie en concreto, o una opción más amplia. ¿Cuál tendrá mayor probabilidad de estar acertada? Pues la más amplia, la que menos datos da que se pudiera equivocar, por eso tienes que marcar la 2. Esta pregunta es típica. Mucha gente pone viridans y tendría razón en la práctica, pero en un examen de 4 opciones, en un examen tipo test como es el ENARM, tienes que pensar como ellos. ¿Qué quiere el autor de la pregunta? ¿Cuál de las dos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del examen tipo test, cuál es más correcta? Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? La 3 es falsa como Judas, la 4 es falsa como Judas, porque te hablan de estafilococos, eso no puede ser. La 1 es casi cierta, pero este es el problema en los exámenes tipo test. No esperéis que siempre vaya a haber 4 opciones falsas y una verdadera, 4 opciones incorrectas y una correcta. En la práctica no es así. Hay veces que tienes una opción que es muy correcta, es casi correcta, pero hay otra que es mejor. Y eso es lo difícil, Cuando os ponen 4 opciones, de las cuales 3 opciones son de color negro y una opción es de color blanco, está muy claro cuál es. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay 4 opciones que tienen un matiz grisáceo, son grises muy parecidos y tienes que elegir el gris más claro? No siempre es tan sencillo de elegir. Bueno, pues aquí es igual. Resumen de esta pregunta. Enhorabuena quien la haya acertado. Eso quiere decir que ha tenido la mente amplia, ha tenido pues una visión de conjunto y ha sido capaz de elegir y de pensar como el que ha puesto la pregunta, como el profesor que se la ha inventado. Y quien la haya fallado, ¿qué tiene que hacer la próxima vez? No es solamente ver cuál es cierta, cuál es falsa, sino también cuál es más cierta y cuál es más falsa. Y eso es una de las cosas más difíciles que tenemos a veces frente a un examen tipo test, que decidir. Bueno, pues no pasa nada, quien haya fallado, esto no es el ENARM todavía, pero que le sirva como enseñanza para que no se repita una trampa como esta. Fijaros otra forma de tender trampas que tienen en el examen ENARM, como en la pregunta 255. Esta pregunta, la 255, que es una pregunta de pediatría, aparenta bastante dificultad, pero en el fondo es muy sencilla. Depende de cómo lo enfoques. Fijaros, la 255. Nos dice, preescolar de 3 años, con un cuadro catarral, tiene una fiebre de 39 grados, tiene un exantema maculoso, que empezó en la cara, que se ha hecho general, que afecta a palmas y plantas, y nos cuentan además que tiene un exantema rojo en la mucosa bucal, la facies abotargada, nos dicen que hay una congestión nasal mucopurulenta, párpados hinchados y ojos rojos con lagrimeo intenso. Vamos a ver, hasta aquí. Me da igual si tenéis bien la pregunta o no, si habéis elegido o no la opción correcta. ¿Qué es lo realmente importante en esta pregunta? Tener claro el diagnóstico. ¿Qué tiene este niño? Un exantema que afecta a palmas y plantas, que además
tiene pinta de ser un exantema vírico, no te han dicho que tenga picor, acordaos, la mayor parte de los exantemas víricos no pican, la excepción es la varicela, que sí lo hace. Te han contado también que tiene conjuntivitis. ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? Esto es un exantema de aspecto vírico que afecta palmas y plantas en un niño, que además incluye conjuntivitis, que te cuentan no sé qué en la boca, manchas, está en la... ¿Esto qué es? Parece un sarampión. Bien, vamos a ver. Parece un sarampión. La pregunta es entonces, de estas 4 cosas, ¿cuál complicación no se ha relacionado con esta enfermedad infecciosa? ¿Cuál no tiene pinta de relacionarse con el sarampión? Y te pone orquitis. Pues a lo mejor no sabes exactamente si el sarampión puede dar orquitis. Desde luego no es frecuente, no es una cosa que recuerde como típica del sarampión, pero si lo puede hacer, no lo sé. 2. Laringitis estenosante, pues esto tampoco me suena, a lo mejor lo puede hacer, pero no estoy seguro. 3. Mastoiditis, hombre, esto a lo mejor, si he estudiado un poquito más, pues puedo pensar. Una complicación más o menos típica del sarampión era la otitis media, esto es una cosa que podía ocurrir como complicación de la otitis media, pues puede ser que surja una mastoiditis, porque las células mastoideas están comunicadas, como sabéis, con el oído medio, entonces pues pudiera ser, pero tampoco lo sé seguro. Por último, la 4 dice panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Esto qué era? Esto es una complicación que sí puede ocurrir en el sarampión, que se estudia en neurología, pero mucha gente no lo sabe, es una cosa que requiere cierto estudio, no es algo que tampoco sea demasiado sencillo. ¿Qué hay que hacer aquí? Las 4 me plantean dudas, si tengo un conocimiento normal sobre el sarampión. Aquí, ¿cómo enfoco la pregunta? Tienes que pensar como ellos. ¿Cómo suelen preguntar en el ENARM? En forma de caso clínico, con mucha frecuencia. ¿Y qué es lo que intenta hacer el autor de las preguntas del ENARM? Casi siempre, intentan que confundas una enfermedad con otra. Eso es lo típico. Intentan que confundas una enfermedad con otra. ¿Qué pasaba con las enfermedades pulmonares intersticiales? Que con una pequeña tabla comparativa pues podías perfectamente distinguirlas aprendiendo muy poquitas cosas, los 4 datos más importantes. ¿Qué pasaba con las vasculitis en reumatología? Exactamente lo mismo. Si yo en reumatología me estudio bien las 4 palabras más típicas de cada vasculitis, no hace falta que me estudie el tema entero. ¿Qué ocurría con los síndromes vasculares intestinales? Con 2 o 3 palabras también podías caracterizar un cuadro entero. ¿Aquí qué pasa? Puede ser, fijaros, forma de pensar. El autor de esta pregunta, posiblemente, siempre lo hacen porque el ENARM se basa en un examen que está en forma de casos clínicos, hay muchos casos clínicos en vuestro examen, intentan confundiros una enfermedad con otra. No intentes saber si el sarampión da orquitis o no da orquitis, porque a lo mejor eso no lo vas a encontrar, o no te acuerdas, o ni siquiera lo has estudiado. La 2, laringitis estenosante, a lo mejor eso tampoco lo sabes, ni viene en ningún libro normal, o sea, a lo mejor lo sabe algún pediatra que se dedica mucho a las infecciosas, pero no es algo que sea de conocimiento común. ¿Qué puedo hacer aquí? La forma más sana, la forma más inteligente de enfrentarme a esta pregunta, si no me la sé, es pensar lo siguiente. De estas 4 opciones, ¿hay alguna de ellas que sea muy típica de otra enfermedad y no del sarampión? Esa es la forma de verlo. ¿Por qué? Porque los autores de las preguntas del ENARM siempre intentan confundirte una enfermedad con otra. Si os fijáis, nunca te hacen una pregunta muy profunda sobre una enfermedad en concreto. Lo que intentan es confundirte, a ver si sabes distinguir una enfermedad de otra. Eso es lo que intentan hacer. Por eso aquí a lo mejor no te acuerdas si hay otra enfermedad que da laringitis estenosante o mastoiditis o panencefalitis esclerosante subaguda. Pero si yo te hago la pregunta de la siguiente forma, ¿qué me responderías? ¿Qué enfermedad vírica de la infancia da orquitis con bastante frecuencia? Eso sí lo sabes, perfectamente, eso sí lo sabes. ¿Cuál es la orquitis típica de los niños? Pues el virus de la parotiditis, sabes que sí puede producir orquitis. Aparte de inflamar las glándulas parótidas, pues puede inflamar otra cosa y producirte una encefalitis de cerebro inferior, como yo digo siempre. ¿Qué pasa aquí? Ahora ya lo ves más claro. ¿Qué es lo que seguramente estará haciendo el autor de la pregunta? Intenta equivocarme, sarampión, frente a otras enfermedades víricas de la infancia con las cuales se puede confundir, con las cuales pues aparecen por lo menos en el mismo tema de pediatría. Entonces, por eso aquí, de esas 4 opciones, de la 2 puedo no saber nada, de la 3 tampoco y de la 4 tampoco, pero sí que sé, y esto lo sé seguro, que la orquitis, eso aparece en otra enfermedad, eso sí lo sabía, que es la parotiditis. ¿Cómo tengo que pensar?
Posiblemente el autor de la pregunta intenta confundirme entre sarampión y parotiditis. Pues en la opción número 1 me ha puesto una cosa que es muy típica de la parotiditis y muy rara en el sarampión. De hecho, ni siquiera me suena que sea el sarampión. Tampoco me suena la 2, ni la 3, ni la 4, porque no he estudiado mucho. Pero tengo sentido común y me doy cuenta de cómo hacen las preguntas en este examen. Da muchos puntos en el examen entender cómo funciona. Da muchos puntos en el examen saber pensar como ellos. A veces incluso más puntos que haber estudiado muchas cosas en un libro, porque las cosas que estudio se me pueden olvidar, las puedo entender mal el día del examen, puede ser que no me acuerde, pero si yo entiendo bien la mecánica del examen tipo test y cómo piensa el tío que pone las preguntas, al final puedo ganar muchos puntos y a lo mejor resulta que la diferencia entre tener plaza o no tener plaza está en estas pequeñas cosas. Así que por eso aquí, mi más sincera enhorabuena a quien haya marcado la 1, la orquitis no es típica del sarampión, sino de la parotiditis, y esa era la esencia de la pregunta, intentar confundirte una enfermedad con otra. Vamos a ver otra pregunta aparentemente muy compleja, de hecho es muy compleja, pero que se podría sacar por un mecanismo diferente, que es el de asociación o comparación con otras enfermedades que sí conoces mejor. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 274. Te dice: ¿cuál de las siguientes formas de artritis crónica juvenil se asocia con más frecuencia con la iritis aguda de repetición? Vamos. ¿Hay que saber mucho en el ENARM sobre la artritis crónica juvenil? No demasiado. No es una de las patologías más preguntadas, ni mucho menos. Preguntan más, por ejemplo, la artritis reumatoide, que eso es más del adulto. Preguntan más, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que también es de adultos. Preguntan más, pues, otras partes de la reumatología u otras partes de la pediatría, si la pregunta es pediátrica. Aquí, desde luego, lo que me sorprende, que claro, que no solamente me preguntan por la artritis crónica juvenil, sino me preguntan por una de sus formas. Tengo que saber cuál de sus formas, cuál de sus variantes es la que más se asocia a iritis aguda de repetición. ¿Cómo hago esto? Opciones que me dan: forma sistémica, opción 2, oligoarticular con HLA B27 positivo, opción 3, poliarticular, factor reumatoide positivo, opción 4, poliarticular, factor reumatoide negativo. Vamos a ver. Asocia. No tienes ni idea. Puede ser que aquí, pues la pregunta te supere, y es perfectamente normal, pero sí tienes que recordar algunas cosas. ¿Qué pasaba en la artritis crónica juvenil? La crónica juvenil tenía varias variantes, tenía varias formas posibles, y algunas de esas formas se parecían a otras enfermedades del adulto. ¿Qué enfermedad del adulto, y esto sí lo sabes, qué enfermedad del adulto te suena que se asocia a inflamación del polo anterior del ojo? Iritis, iridociclitis, uveitis anterior. ¿Cuál es la típica enfermedad en reumatología que se vinculaba a eso? Inflamación aguda y de repetición del polo anterior del ojo. Y eso lo sabes. Eso lo sabes. Te hemos hecho preguntas sobre eso muchas veces durante el curso. Eso lo sabes. ¿Cuál es? La espondilitis anquilosante. Y a lo mejor dices, claro, la espondilitis anquilosante, que era típico que tuviese HLA B27 positivo, tenía con gran frecuencia asociación a la uveitis anterior o inflamaciones diversas del polo anterior del ojo, y entonces te viene a la cabeza. Pero fíjate que es verdad que en ese capítulo de reumatología hay otras enfermedades que también tienen B27 positivo, que se asocian a inflamación del ojo o del segmento anterior del ojo, pues por ejemplo, en el síndrome de Reiter, ¿cómo se llamaba también el síndrome de Reiter? Artritis reactiva, artritis reactiva. ¿Y qué pasaba? Ahí también podía haber conjuntivitis y era más frecuente cuando alguien era B27 positivo. También te asociaban el B27 con otras cosas, con la artropatía psoriásica, también te lo han asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal, con ciertas variantes suyas cuando hay artropatía periférica, y muchas veces salían enfermedades en ese bloque de reumatología que eran varones, que eran B27 positivos, y en muchas de ellas había afectación del polo anterior del ojo, no solamente en las espondilitis anquilosantes, sino también en algunas otras que he dicho. Entonces, por eso aquí puede establecer una conexión. No lo sé seguro lo que pasa en la artritis crónica juvenil, pero lo que sí que sé es que hay muchas entidades en reumatología que si soy B27 voy a tener más frecuencia de afectación inflamatoria del polo anterior del ojo. Eso sí lo sabías. Por eso aquí, ante la duda, ¿qué es lo que tendrías que haber marcado? Lo que más se parezca. ¿Cuáles son las típicas que dan, en el adulto por lo menos,
algo en el polo anterior del ojo. Iritis, uveitis, iridociclitis, las que tienen B27. Pues opción correcta, la 2, oligoarticular, HLA, B27 positivo. ¿Por qué marco esto? Si no lo sé seguro, porque por lo menos tengo un argumento. Por lo menos tengo un argumento. Fijaros, en este caso, un argumento de índole técnica, de índole médica. Yo sabía cosas sobre enfermedades relacionadas, yo sabía que muchas que tienen B27 positivo o que se asocian a él inflaman la parte anterior del ojo. Pues simplemente he hecho una comparación y por extensión he tenido bien la pregunta. Así se pueden hacer las preguntas también. Y esto es tan válido como haber pasado horas y horas y horas memorizando tablas y tablas y tablas sobre la artritis crónica juvenil. Porque el punto vale lo mismo el día del examen. Nadie puede dominar todo el día del examen. Una pregunta que no domines, lo que tienes que hacer es acertarla a partir de cosas que sí dominas. Y la medicina tienes esa suerte, son cosas que están relacionadas. A veces te puedes equivocar, evidentemente, eres humano, pero haciendo estas cosas, pensando, especulando, razonando, relacionando unas cosas con otras, puede ser que el día del examen tengas la plaza que quieres. Esa puede ser la diferencia entre tener plaza, no tener plaza, o tener una mejor plaza o una peor plaza. Bien, pues aquí, por tanto, la 274, la correcta sería la 2, el B27 podría haber sido la clave. Vamos a ver alguna otra pregunta también de técnica de examen o relacionada con ella, que se podría haber acertado de esta manera. Fijaros, por ejemplo, la 325. Esta no requiere mucho nivel. No requiere saber mucho, ni de medicina, ni tampoco sobre técnica de examen. Son procedimientos muy básicos. Fijaros esta, que el 99% de la gente tendría que tenerla bien, es más, el 100% de vosotros en este momento del curso tendría que tenerla bien, dice a 325. Con respecto a la isquemia mesentérica aguda, indica la opción que consideres incorrecta, antes de leer. Ya estamos muy cerca del examen, ya estamos a pocas semanas. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que había que saber sobre la isquemia mesentérica aguda? ¿Qué tipo de paciente es? Suelen contarte un anciano, suelen contarte que tiene qué antecedente personal, cuál es la causa más frecuente de isquemia aguda mesentérica. FA, acordaos, FA, fibrilación auricular, te van a contar un anciano con fibrilación auricular. Se forma un trombo en las cavidades cardíacas, en la aurícula izquierda más exactamente, porque no se mueve, ha perdido su contractilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ese trombo se suelta, emboliza, se mete por la mesentérica superior y de repente se queda todo el intestino, todo el territorio de la mesentérica superior se queda sin sangre. Produce un dolor tremendo, un dolor muy intenso, un dolor abdominal que le hace hasta patalear de dolor de lo intenso que es. Así era el cuadro. Inicialmente el abdomen está blando, depresible, al principio no hay mucha semiología, puede estar un poquito distendido, pero si no diagnostico el cuadro a tiempo, ¿qué pasaba? Que se necrosa, se perfora, habrá una peritonitis fecaloidea y el paciente se morirá. Así que acordaos, cuando os pongan en el examen un anciano con FA, con mucho dolor abdominal, aunque el abdomen sea normal, aunque no haya mucha afectación en la palpación o en la exploración física, tened cuidado porque podría ser perfectamente este cuadro. Eso ya lo vimos aquel día que pusimos esa tabla sobre los síndromes vasculares intestinales. Bien, recordado esto, vamos a ver opción por opción. Dice, ¿cuál es incorrecta? Y dice la 1. La causa más frecuente es la embolia de la arteria mesentérica superior. Eso lo puedes saber por lo que he dicho. FA, emboliza, la 1 es correcta. 2. Todas las embolias arteriales deben ser tratadas quirúrgicamente. No lo sé seguro, me suena que la cirugía era una opción terapéutica, pero ahí pone todas. ¿Qué es lo que le pasa a la opción número 2? Todas las embolias arteriales deben ser tratadas quirúrgicamente. Como haya habido un solo caso en toda la historia de la medicina, o más aún, en toda la historia de la humanidad, vamos a incluir también druidas y chamanes y personajes premédicos, un solo caso en toda la historia donde una embolia mesentérica no haya sido tratada quirúrgicamente y haya funcionado, ya no tendrías razón. La opción número 2 es muy arriesgada al decir todas, es como decir siempre, es como decir nunca. La 3. La fluoresceína puede ayudar a identificar los segmentos isquémicos que precisan resección. No lo sé seguro, no sé exactamente para qué sirve la fluoresceína, me suena que es un contraste, pero como pone puede, eso es una cosa muy abierta. Y una opción que pone puede
o que pone se ha descrito, se ha visto, érase una vez. Cuando veas algo así, tiene que ser una auténtica barbaridad para decir que eso está mal. Tendrías que estar muy seguro de que está mal para marcarlo como falso. Generalmente cuando pone puede, va a tener razón. Opción número 4. Nos hablan de la papaverina, que es un vasodilatador que se puede usar en ciertas formas de isquemia no oclusiva, es decir, cuando tenemos un mecanismo bien de vasoconstricción, algo parecido, o un mecanismo de hipersensibilidad vascular, en fin, cosas que a lo mejor pues tampoco dominas. Lo que sí sabes, eso sí, lo que sí sabes es que la isquemia aguda mesentérica suele ser por una embolia, pero la papaverina, eso, ¿dominas el tema? ¿Sabes bien cuándo se usa ese fármaco? No lo tienes muy claro, no es una cosa que se use de forma muy frecuente, pero lo que dice la opción número 4 pues tiene sentido. Si es una forma no oclusiva, es decir, no tengo un émbolo que esté obstruyendo la arteria y simplemente pues tengo la arteria pues muy cerrada, o estoy en situación de bajo gasto, o tengo algún otro tipo de problema, pues a lo mejor abrir la arteria puede ser algo útil, no lo sé seguro. Aquí, salvo la 1, que sí que la tengo totalmente clara, porque es un conocimiento básico sobre el tema, la 2, la 3 y la 4, pues puede ser que no tenga seguridad al 100%, pero ante la duda aquí, ¿cuál te parece más falsa? La 2 claramente es falsa. Y si no es falsa, lo parece. Todas deben ser tratadas quirúrgicamente. Una sola excepción en la historia de la medicina y ya no la tendrías bien. Por eso, lo más falso, o lo que suena más falso, o lo que deberías haber marcado ante la duda, es la 2 y tendrías la pregunta bien. Quien haya marcado cualquier otra cosa, no lo entiendo. No lo entiendo. A ti te puede parecer que la 3 o la 4 son verdad, y a lo mejor pues por ese motivo, pues en el momento de hacer el examen, pues has marcado otra cosa. Tú ves esto, la 3 puede ayudar no sé qué. No lo sé seguro. La 4, la papaverina puede usarse no sé qué. No lo sé seguro. Pero como pone puede, en ambos casos, es muy difícil que esa sea la opción correcta de la pregunta. Te están pidiendo que identifiques la falsa, y las que ponen puede, lo más normal es que sean verdad, y aquí lo son verdad, aunque tú no lo sepas, pero sin embargo la 2, eso es indefendible, todas siempre deben ser tratadas con cirugía, y no hay ninguna otra posibilidad, eso está mal seguro, por eso aquí, pidiéndome la falsa, la 2 es la que suena más falsa, la 3 y la 4 me las voy a creer, aunque no lo sepa al 100%. Esto... ¿Cuántos puntos representa la técnica de examen en un examen como el ENARM? Entre el 10 y el 15% de las preguntas. El 10% de las preguntas son más de 40 puntos. El 15% de las preguntas son más de 60 puntos. Es muy importante la técnica de examen al final. Más cosas. Vamos a hacer la pregunta 215. Esto ya no es una cuestión de técnica de examen. En la 215 lo que quiero que hagamos es revisar una cosa difícil que vimos en el simulacro anterior. Fijaros, la 215 dice, una mujer de 30 años ingresa en urgencias porque tiene fiebre alta, porque tiene taquipnea, porque tiene cierto grado de deshidratación, y en la analítica de urgencias nos encontramos con los siguientes datos. Tiene una urea de 65, esto es compatible con estar deshidratada, ¿de acuerdo? Nos dicen que tiene un sodio de 150, esto es compatible también con estar deshidratada, nos dicen que tiene un cloro de 84, nos tiene un potasio de 6,1 y un bicarbonato de 15. La orina, oliguria, también compatible con deshidratación, y glucosuria, que bueno, pues no sé por qué la tiene, no sé exactamente qué es lo que le pasa a la paciente, pero estos son los datos que tengo sobre ella. Vamos a ver, aquí, ¿cuál es cierta? Te piden. Vamos a ver. La 1 dice, estos datos son compatibles con acidosis tubular renal. 2. Existe un incremento del anión GAP. 3. La PCO2, presión arterial de dióxido de carbono, será probablemente superior a 45 milímetros de mercurio. Y la 4 nos dice que tiene una alcalosis metabólica. Vamos a ver. Aquí, con lo que sabéis del anión GAP que ya explicamos en los simulacros anteriores. Esta pregunta, todos vosotros la tendríais que tener bien. Todos. Sin ninguna excepción. Aquí no hay ninguna excusa para tener mal esta pregunta. Es sencillísima. A lo mejor puedes tener dudas sobre cómo se manejan las acidosis, alcalosis, anión GAP, qué significa, pero eso lo vimos ampliamente en los últimos simulacros. Entonces esto es una cosa que también es básica. Hay que aprender de los errores. Yo sé que es un capítulo que no os gusta, yo sé que es un capítulo que normalmente falláis, pero si ya lo hemos visto con cierta profundidad, y esto es una pregunta además modelo, una pregunta típica, que no tiene ninguna complicación añadida,
todos tendríais que tenerla bien, por la explicación del vídeo previo. Los simulacros no solamente son para saber qué tal voy, o cuántos puntos acierto, cuántas preguntas fallo. Lo importante de los simulacros es que te revelen cuáles son tus puntos débiles, cuáles son las preguntas que sigues fallando a pesar del estudio. Porque esos puntos débiles son los que hay que intentar corregir, para que el día del examen no tenga ese problema. Y esta pregunta todos vosotros la teníais a vuestro alcance, porque la hemos revisado recientemente. Vamos a ver. Aquí nos hablan de acidosis tubular renal, nos hablan de anion gap, repasando lo que comentábamos en los vídeos previos. Acidosis metabólicas. Había algunas que tenían anion gap aumentado y otras tenían anion gap normal. ¿Y esto cómo se hacía? ¿Cómo se calculaba el anion gap? Anion gap eran cargas positivas, sangre, menos cargas negativas. En la práctica que se usaba, la carga positiva más importante es el sodio, y le restabas cloro y bicarbonato, que son las negativas. Entonces, de esto hay un resultado. Más o menos el anion gap, ¿cuánto suele valer un anion gap normal? Pues alrededor de 10, 11, 12, eso suele ser un valor normal. Vamos a calcular aquí, a ver cuánto nos sale el anion gap. Sodio, ¿cuánto tiene? Esta buena mujer tiene 150, tiene una hipernatremia, probablemente porque está deshidratada, tiene oliguria también, nos han dicho, tiene la urea elevada. Bien, nos dicen después que tiene un cloro de 84, así que sería 150 menos 84, más lo que tenga de bicarbonato, que en este caso es 15. Bueno, pues si hacéis esta cuenta, 150 menos 84 más 15, esto es 99, 150 menos 99 te sale un anion gap superior a 50, te sale un anion gap de 51. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo considero este tipo de acidosis metabólica? Acidosis metabólica con anion gap incrementado, claramente incrementado. Esto que dijimos en los vídeos previos, vemos que las acidosis metabólicas con un anion gap incrementado, ¿a qué suelen ser debidas? A que tengo algo, lo que sea, algo que está consumiendo este bicarbonato. Como está consumiendo este bicarbonato y las cargas negativas del cloro no están subiendo en paralelo a esta pérdida de bicarbonato, el anion gap, ¿qué pasa? El anion gap va a aumentar. El sodio está aquí y esto está muy alterado, muy descendido. Tenemos un anion gap aumentado. ¿En qué tipo de acidosis metabólicas teníamos un anion gap aumentado? En aquellas donde se producía la aparición de un ácido que yo antes no tenía. Por ejemplo, si me inyectas en sangre ácido acético o me inyectas en sangre, pues la mayor parte de los ácidos que se te ocurran, pues me das un kilo de aspirina, ácido acetilsalicílico, o hago una cetoacidosis, o hago una lactoacidosis, todos los ejemplos que pusimos entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que el anion gap se incrementa porque baja el bicarbonato, esto sigue más o menos igual y esto sigue más o menos igual, pero eso se incrementaba en anion gap. Excepciones que dimos. ¿Cuáles son dos casos concretos de acidosis metabólicas donde el anion gap se mantenía normal? Y había que sabérselas. Había dos donde el anion gap se mantenía normal, y esas dos, una era las diarreas. Las diarreas, cuando dan acidosis metabólica, el anion gap se va a mantener constante, se va a mantener normal, y sobre todo, y esta era la más importante de todas, la acidosis tubular renal. ¿Qué es lo que pasa en las acidosis tubulares renales? Las acidosis tubulares renales, esto de aquí abajo lo borro, porque ese es el caso de la pregunta. En las acidosis tubulares renales lo que sucede es que se está perdiendo bicarbonato, ¿de acuerdo? Como en toda acidosis metabólica. Se pierde bicarbonato, pero ¿qué ocurría a nivel del túbulo renal? Lo mismo que estoy perdiendo bicarbonato a través de la orina, por ejemplo, pues también estoy reteniendo cloro. Esto es lo que hacía el túbulo, principio de la electroneutralidad sérica. Tanto pierdo de bicarbonato, tanto retengo de cloro, de tal manera que las cargas negativas se mantienen constantes, las cargas positivas se mantienen como al principio y el anion gap no se alteraba. Y por eso lo característico, si tienes que saber una sola cosa sobre las acidosis tubulares renales, era esto: anion gap normal, anion gap normal. Por eso aquí la opción número 1 dice: estos datos son compatibles con acidosis tubular renal. Muy falso, eso es muy falso. Si alguien ha puesto la 1 como correcta, eso es un error enorme.
sobre todo después de lo que vimos en los simulacros previos. Hay que aprender del pasado, hay que aprender de los fallos. La 2, sin embargo, pues tiene razón, existe aumento de la anion gap, una anion gap superior a 50, fijaros si hay un aumento de la anion gap, simplemente tenías que hacer la cuenta y te salía pues lo que hemos visto ahí. Después, la 3, la PCO2 será probablemente superior a 45. Vamos a ver, piensa una cosa. Aparte de que tienes claro que la 2 es correcta, y por tanto la 3 y la 4 tienen que ser falsas, vamos a ver por qué la 3 es falsa. ¿Cuál es el motivo de que aquí yo no me espere una PCO2 de más de 45, ni mucho menos? ¿Cuál era el nivel normal de CO2 en sangre? La presión arterial de CO2, dijimos que estaba normalmente entre 35 y 45, eso no lo comentábamos. Pues bien, vamos a ver. Si yo tengo un CO2 aquí superior a 45, ¿eso qué implica? ¿Cuál es el factor que modifica mi nivel de CO2 en sangre? La ventilación de mis pulmones. La ventilación de mis pulmones. ¿Qué dijimos? Los pulmones, cuando están hiperventilando, cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Estoy expulsando más CO2, y más CO2, y más CO2. La hiperventilación lo que hace es bajar el CO2 en sangre. Y al contrario, si yo estoy hipoventilando, tengo por ejemplo pues una parálisis de mi musculatura respiratoria por el motivo que sea, si yo dejo de ventilar, retengo CO2, retengo CO2, retengo CO2 y subiría por encima de los 45. Esta paciente, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo desde el punto de vista ventilatorio? Pues te lo han dicho. Nos han contado de ella que viene a urgencia, que tiene fiebre y que tiene taquipnea. Ya está, ya está. Una persona que tiene taquipnea, está respirando rápido, está hiperventilando, tendrá el CO2 por debajo de lo normal, no por encima. Y luego por otro motivo. Esta paciente, ¿cómo está desde el punto de vista del equilibrio ácido-base? ¿Qué es lo que tiene? Fijaros que aquí el pH no me lo dicen, no sé cuál es su pH, pero lo que sí que sé es que tiene un bicarbonato disminuido, tiene un bicarbonato de 15. Luego entonces, estaría en acidosis metabólica, tiene un déficit de una base, que es el bicarbonato, y eso es lo que define las acidosis metabólicas. ¿Qué pasa aquí entonces? Si esta paciente está en acidosis metabólica, ¿qué es lo que va a hacer su aparato respiratorio para compensar esa acidosis metabólica y llevar el pH a un rango más o menos normal? Si yo empiezo a perder bicarbonato, mi pH se hace alcalótico. ¿Qué hace el pulmón? Si yo pierdo bicarbonato, o bien a través del riñón o a través de otras fuentes, o se consume en sangre o por el motivo que sea, si baja mi bicarbonato y me meto por tanto en acidosis metabólica, lo que hace el pulmón para compensar es respirar más rápido. Si estoy quedándome con una base muy bajita, estoy perdiendo bicarbonato, lo que hace el pulmón es eliminar más CO2. Baja una base, pero si yo hiperventilo, también baja un ácido, porque el CO2 se comporta como carácter ácido desde el punto de vista del pH. Entonces, claro, base baja, ácido bajo, y más o menos entonces el pH se va a mantener dentro de un rango aproximadamente normal. Es lo que se llama una compensación respiratoria. Si yo tengo una acidosis metabólica, la compensación respiratoria es respirar más deprisa para eliminar ese CO2. Es por ese motivo lo que pasa aquí. Lo que nos dice en la opción número 3, eso tiene que ser mentira. Está respirando más rápido, probablemente para compensar esa acidosis metabólica. Y por último, la opción número 4 dice, tiene una alcalosis metabólica. Eso es falso, eso es falso. ¿Y cómo sabes seguro si es falso? ¿Cómo lo puedes saber seguro si no sabes el pH? Porque me da igual, porque las alcalosis metabólicas, ¿cómo se definen? Una alcalosis metabólica, por concepto, por definición, te exige un bicarbonato incrementado. Y esta paciente tiene un bicarbonato disminuido, lo tiene en 15, luego esto es incompatible. Un bicarbonato de 15, sea cual sea el pH, es imposible que eso sea una alcalosis metabólica. No puede ser, porque una alcalosis metabólica tendrías obligatoriamente un bicarbonato aumentado. Así que entonces aquí la única solución razonable pues sería la opción número 2. Existe un incremento de la anión GAP. Sencilla. Si sigues los pasos que dimos en los vídeos previos cuando hablábamos del tema de la anión GAP, etc. Bien, bueno, vamos a borrar esta fórmula y a continuación
A continuación, vamos a ver una pregunta con imagen que tiene cierto interés. Sobre esto ya hablamos hace muchos vídeos, uno de los primeros que hicisteis durante el curso cuando empezabais, pero aún así, como es un tema de moda, y es un tema que podría aparecer tanto en digestivo como también en pediatría, vamos a revisar un poquito, una pregunta con foto, para que no tengáis ninguna dificultad. Pregunta número 296 y 297, que es su complementaria. Fijaros aquí. La 296 nos dicen que cuál de los siguientes hallazgos no está presente en la biopsia intestinal. Te muestran una imagen que ahora vamos a analizar. Te hablan de infiltrado inflamatorio de neutrófilos, hiperplasia de las criptas, atrofia velocitaria, daño de enterocitos. Y bueno, pues es complicada, la verdad. La pregunta es difícil porque tendrías que fijarte con mucho detalle en lo que se ve en esa imagen y hay cosas que incluso no se ven bien. Ver con ese nivel de aumento si son linfocitos o si son neutrófilos, pues es prácticamente imposible porque el infiltrado inflamatorio que se ve ahí, se ven como puntos azulados, no se ven más, no puedes distinguir claramente qué tipo de células son, se ve con no mucho aumento, ¿ves? Por eso es difícil, pero la forma de hacer que esa pregunta se vuelva fácil, se convierta en una cosa accesible, es enfocarla de otra manera. ¿De qué enfermedad te están hablando? Porque en la primera pregunta, en la 296, no te lo dicen qué enfermedad es, pero en la 297 sí te lo dicen. Y si no te lo dicen, por lo menos tú te lo imaginas. Te están preguntando, a ver, ¿qué cereales de estos tienen gluten y cuáles no tienen gluten? Está claro que te están preguntando por una enfermedad celíaca. No tiene más dificultad. Ahora ya sabes el diagnóstico. Y la pregunta se convierte en otra cosa. Ya no es tan difícil. ¿Cuál de estas cosas no aparece en la enfermedad celíaca? Vamos a ver. Pensemos. Vamos a explicar la anatomía patológica, la histología de la enfermedad celíaca. Lo primero, no se puede comprender esto bien si no tienes una visión más o menos lógica, más o menos clara de cómo es un intestino normal. ¿Cómo es un intestino normal? Y aquí no hay que complicarse mucho la vida. Fijad, esto de aquí va a ser normal. Y esto de aquí va a ser un celíaco. O un intestino de un celíaco. A ver, intestino normal. Y esto lo sabéis todos de sobra, incluso antes de empezar a estudiar medicina. Esto es una cosa conocida. Los intestinos, el intestino delgado que tiene, ¿qué es esto que estoy pintando? Pues esto parecen, aunque no tengan mucha idea de histología, parece que son vellosidades. Y todos sabéis más que de sobra, y casi me da vergüenza explicar esto porque esto es una cosa muy sencilla, el intestino delgado tiene vellosidades para incrementar la superficie de absorción. Y de esa manera, pues, meter en sangre los nutrientes que yo adquiero a través de la dieta. Sencillo, fácil, básico. ¿Qué hay aquí entre medias? ¿Esto qué es? Estos son vellosidades, ¿de acuerdo? ¿Y esto de aquí cómo se llama? Esos son criptas, Las criptas pueden cambiar de nombre a medida que voy progresando en el tubo digestivo. Puede ser que en el duodeno se llamen de una manera, que en el yeyuno se llamen de otra, que en el ileón se llamen de otra, no lo sé, eso ya no me acuerdo. Pero son criptas. Una cripta es como una excavación, como una cosa que tiene profundidad. ¿Qué pasa en esas criptas? Pues normalmente en estas criptas lo que sucede es que va a haber duplicación celular. El epitelio del intestino está sometido a un medio pues muy hostil, un medio que es muy agresivo. Lo que recibe el duodeno, ¿qué es? El duodeno recibe el contenido del estómago, que va a traer un pH ácido, un pH bastante ácido. Eso es una cosa que puede ser lesiva para el epitelio intestinal. Aparte, otra cosa, está en contacto con los alimentos, y hay alimentos que pueden ser más agresivos que otros contra la mucosa intestinal. También está en contacto con el bicarbonato que va a liberar el páncreas, que eso es una base. ¿Qué pasa? Pues hay factores, a veces ácidos, otras veces alcalinos, va a haber cambios de pH, va a haber también alimentos que yo meto desde fuera y que pueden hacerme daño a nivel intestinal, que pueden ser más o menos pues irritantes. ¿Qué pasa entonces? Pues esto de aquí, las vellosidades intestinales van a sufrir un recambio. Ahí va a haber células que se van a morir, va a haber células que van a estar pues expuestas a un medio que se las van a cargar. Es lo mismo que en la piel hay un recambio continuo en la epidermis. Bueno, pues aquí también lo tiene que haber porque esto es un epitelio, al fin y al cabo es un epitelio de una cavidad interna, ¿de acuerdo? Pero es un epitelio. ¿Qué pasa entonces? Estas células se van a ir descamando, van a ir muriendo y se van a ir recambiando. Y aquí abajo en las criptas se están produciendo células nuevas que van a revestir las criptas
a medida que pase el tiempo para ir sustituyendo aquellas que se mueren. Y así es como funciona un intestino normal, no tiene más. ¿Qué sucede en un celíaco? Un celíaco, el problema es que hay una proteína, pinto ahí como punteada, hay una proteína que por mecanismos que no están claros, acaba produciendo una reacción inflamatoria que es patológica. No tendría por qué responder al gluten, pero la cosa es que lo hace. Los celíacos tienen una hipersensibilidad hacia el gluten, es una cosa como que les pone en marcha una cascada de fenómenos inmunológicos que van a producir una serie de cambios. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cuál es el problema típico de un niño celíaco? Los niños celíacos están malnutridos, porque los niños celíacos tienen mala absorción. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que condiciona esa malabsorción típica de los niños celíacos? Pues lo siguiente. Como aquí hay presencia de gluten en la dieta, y ese gluten pues no lo toleran bien, lo que les ocurre es que se produce un infiltrado inflamatorio que va a eliminar esas vellosidades. Se van a destruir, se van a atrofiar. Pues, ¿cómo se ve un intestino de un celíaco? Fijaros. Veríais algo así. Ahora explico por qué. Veríais algo así. Explicación del gráfico. Vamos a ver. Esto que veis como redondeado es lo que antes eran vellosidades. Las vellosidades se van a atrofiar. Primer elemento típico, atrofia vellositaria. Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque tengo un infiltrado inflamatorio que pinto de azul. Estos son células mías propias, de mi sistema inmune, que están produciendo una destrucción de esas vellosidades. Están liberando citoquinas, leuquinas, otras sustancias que acaban destruyendo esas vellosidades. Entonces, hay dos cosas que ya sé. Tengo un infiltrado inflamatorio, que por cierto es linfocítico. Esos son linfocitos, no son neutrófilos, no son polimorfonucleares, son linfocitos. Los linfocitos ya sabéis cómo son. Son células redondeadas con un núcleo relativamente grande y un citoplasma relativamente pequeño. Nada que ver con un polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear ya sabéis que tiene pues varias lobulaciones en el núcleo y esas cosas que ya hemos contado en otros vídeos. Bueno, pues son linfocitos. Que eso es una cosa que no se ve bien. En esa imagen que nos pone, que ahora vamos a analizar, no se ve bien qué tipo de células son. No se ve bien si son linfocitos, si son polimorfonucleares, porque se ve desde muy lejos. Pero bueno, son linfocitos. Más cosas que también tienes que saber. Estos linfocitos destruyen estas vellosidades y lo que sucede en reacción a ello, esto es un mecanismo compensatorio, es que las criptas, fijaros, son mucho más profundas. Las criptas se ven más profundas que en un intestino normal. ¿Por qué? Porque lo he explicado antes. ¿Qué pasa cuando las vellosidades van siendo destruidas? Porque hay ácido, porque hay bases, porque hay alimentos irritantes. ¿Qué pasa? El intestino va a sufrir y aquí en las criptas se multiplican células y van a reparar el daño que se produce. Van a sustituir aquellas células que han sido destruidas. ¿Qué pasa entonces? En un celíaco tenemos una destrucción bastante mayor de las células intestinales, de los enterocitos, sufren mucho más. ¿Qué pasa entonces? Para intentar que estas vellosidades vuelvan a crecer, vuelvan a salir, lo que hacen las criptas es un esfuerzo mucho mayor. Hay una hiperplasia, atención, una hiperplasia de las criptas. Igual que se atrofian las vellosidades, como me quedo sin vellosidades, las criptas hacen lo posible para duplicar células e intentar construir una nueva vellosidad. Eso es lo que intentan hacer. Por eso me encuentro pues unas criptas muy profundas y si mirase con mucho aumento, esto que estoy pintando en el fondo de las criptas, esto es un incremento del número de mitosis. Esto habría que verlo, lógicamente, a gran aumento. Bueno, pues a gran aumento yo vería que hay más mitosis de las habituales en la profundidad de las criptas. Y es un intento de eso, de compensar, de hacer que las vellosidades vuelvan a crecer como antes. Eso es lo que pasa. Recapitulando, 4 cosas tienes que recordar. Hay 4 factores, y esto es importante saberlo porque ¿cuántas opciones tiene el ENARM? 4 opciones. Sería fácil hacer una pregunta con esto. Elementos que tienes que recordar sí o sí. Atrofia vellositaria. 2. Infiltrado inflamatorio linfocítico. 3. Hiperplasia de las criptas. 4. Incremento del número de mitosis en las criptas.
Esas 4 cosas hay que saberlas. Y entonces, claro, una vez que ya he visto alguna vez un intestino de un celíaco y un intestino normal, las cosas empiezan a ser mucho más claras. Fijaros. Esto de aquí, ¿qué os parece? ¿Un intestino celíaco o un intestino normal? Esto claramente sería un intestino normal. ¿Por qué? Porque tiene unas vellosidades totalmente largas, elongadas, que no tienen ningún tipo de problema. Comparad esto que estáis viendo ahora mismo con lo que os muestro ahora. Esta es la imagen de la pregunta. ¿Qué os parecen las vellosidades? Están prácticamente invisibles, están prácticamente a ras del suelo, a ras de tierra. No hay casi vellosidades, están muy atróficas. Fijaros esta otra imagen. ¿Este intestino qué diríais que es? ¿Normal o celíaco? Claramente sería un intestino celíaco, porque fijaros que también, si lo comparáis con el que habéis visto en la pregunta, también tiene unas vellosidades absolutamente atróficas. Puedes fijarte si hay un infiltrado inflamatorio, pero lo más sencillo, a golpe de vista, para saberlo enseguida, si es celíaco o si es normal, fíjate en el tamaño de las vellosidades. ¿Y este? ¿Qué os parece? El anterior era celíaco, pero sin embargo, este que estáis viendo en este momento, ¿qué os parece? Es totalmente normal, no tiene nada raro, vellosidades grandes, largas, hermosas, abundantes, así que nada, un intestino como el que podría tener cualquiera de nosotros. Bueno, cualquiera de nosotros no, porque estoy convencido de que bastantes de vosotros, no la mayoría lógicamente, pero sí unos cuantos de vosotros, seréis celíacos. La enfermedad celíaca es muy frecuente, acordaos, muy frecuente. Por ese motivo se pregunta mucho en el ENARM, está bastante de moda, se pregunta tanto en pediatría como en aparato digestivo. En pediatría, ¿cómo suele cursar? Como un síndrome de malabsorción. ¿Cómo suele cursar, sin embargo, en el adulto? Un adulto puede ser mucho más larvado. Yo puedo tener celiaquía y no darme cuenta en muchos años. ¿Por qué? Porque en el adulto, acordaos, en el adulto, la enfermedad celíaca es mucho menos sintomática que en un niño. En un niño da la cara de una forma mucho más fácil. En un adulto, pues a lo mejor resulta que cursa simplemente como una ferropenia. Ya sabéis que el hierro se absorbe en las partes más proximales del intestino delgado, que es donde afecta la enfermedad celíaca. Puede ser que se manifieste pues de esa manera, como una ferropenia, o una hipocalcemia, porque no soy capaz de absorber suficiente vitamina D, o como el déficit, en definitiva, de una sola cosa, un solo nutriente. Puede ser así, y puede estar silente durante años. Yo una vez conocí un caso de una mujer de unos 35 o 36 años que no tenía ningún antecedente de interés y empezó con una osteoporosis salvaje. Y siempre estaba cansada. Y bueno, pues se le estudió en medicina interna, se le estudió a nivel del médico de cabecera, se le estudió también en digestivo, se le estudió en muchas especialidades, no encontraban nada, y con el paso del tiempo al final lo que vieron es que el problema que tenía era celíaca, y malabsorbía la vitamina D y el calcio, y por ese motivo pues tenía una osteoporosis mucho más precoz de lo que le correspondería. Con 35 o 36 años no es muy normal tener osteoporosis en una mujer todavía nada fértil, eso suele ocurrir después de la menopausia. A ella le ocurrió y dio la cara de esa forma, y era una enfermedad celíaca. Una vez ya restaurada, le ponen tratamiento, le quitan el gluten de la dieta, pues empezó a absorber sin ningún problema la vitamina D, se le suplementa con calcio, vitamina D, dieta sin gluten, y enseguida se corrigió, mejoró muchísimo. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Puede ser algo muy larvado, puede ser algo que sea un verdadero reto diagnóstico en un adulto. Entonces, por eso, en un adulto hay que pensar en ella. En un niño suele ser más fácil de ver, porque cursa de una manera como mucho más florida, un síndrome malabsortivo mucho más claro. Así que bueno, aquí, volviendo a la pregunta, pues no resulta muy difícil. Nos dicen cuál no estaría presente en la biopsia intestinal de esta persona. La opción número 4, daño de los enterocitos, es lógico por lo que hemos dicho, hay una destrucción, por ese motivo tiene también la 3, atrofia en las vellosidades, por ese motivo hay la 2, hiperplasia de las criptas, que eso es un mecanismo compensatorio, lo único que no habría es la 1. Fijaros, en la 1 dice infiltrado inflamatorio de neutrófilos. No, acordaos, son linfocitos, es un infiltrado linfocítico, esa es la diferencia. Entonces, por eso la 1 es la que habría que marcar para tener bien la pregunta, esa es la falsa, la que no estaría presente. Y ya, por último, la siguiente pregunta, la 297, nos dicen que cuál de estos cereales está exento de gluten. Esto es una cosa pues, que también hay que conocer. Espero que el día del examen a nadie le sorprendan en esto. ¿Qué es el triticale? Triticale es híbrido, acordaos, un cereal híbrido, cruzamiento entre trigo y centeno. Tanto trigo como centeno también tienen gluten, así que por eso pues la 1, esta sí tiene gluten, eso no habría que marcarla. 2, trigo, evidentemente. Después la 4, cebada,
también tiene gluten, eso lo sabéis todos. Cosas que no tienen gluten, pues mira, por ejemplo, la opción número 3, el maíz. Eso lo tienes que tener claro. Cosas que no tienen gluten y que ya han preguntado o te pueden preguntar. El maíz no tiene gluten. El arroz tampoco tiene gluten. La soja tampoco tiene gluten. La quinoa tampoco tiene gluten. Hay cereales que sí y cereales que no. Y esto sí que es la típica cosa que te tienes que saber y es memorística. Aquí no hay más remedio que aprendérselo. Si tienes tendencia a que eso se te olvide, pues no pasa nada. Cuando llegue el momento del examen, pues te lo revisas la última semana. Pero sí tienes que saberlo. Esto, desgraciadamente, quien haya fallado la pregunta 297, esto sí se lo tiene que revisar. Esto es una cosa que se puede preguntar con cierta facilidad. Bueno, poco más tengo que decir. Solamente una última cuestión. Y eso es una cosa que soléis fallar cuando ponemos esta pregunta. Imaginaos el siguiente caso clínico. Un paciente, un niño, que se diagnostica de enfermedad celíaca, se le dan 2 consejos, dieta sin gluten, etc. Pasa el tiempo y no mejora. No mejora. Incluso empeora. Tiene más esteatorrea que al principio. Tiene peor absorción intestinal de nutrientes que al principio. ¿Cuál sería la causa principal de que un celíaco no mejore a pesar del tratamiento? Opción 1, típico. Opción 1. En la opción 1 os podrían poner aparición de un linfoma intestinal. No pongáis esa, no pongáis esa. Es verdad que un celíaco puede tener un linfoma intestinal y hay veces que un celíaco, cuando tiene la mala fortuna de que le aparece con el tiempo un linfoma intestinal, puede manifestarse como eso, como malabsorción, como un mal control de la enfermedad. Pero la causa más frecuente, afortunadamente, no es esa. ¿Cuál es la causa más frecuente de que un celíaco no responda al tratamiento? Que no lo cumpla. Que no lo cumpla. Pero no es que no la cumpla porque quiere hacerlo mal o porque es negligente. No, no es por eso. Es porque es muy difícil al principio un celíaco, cuando está recién diagnosticado y no tiene claro dónde hay gluten y dónde no hay gluten, él hace la dieta lo mejor que puede, pero está comiendo cosas, está ingiriendo cosas en la dieta que tiene gluten y él no lo sabe. Entonces, por ese motivo, la causa más frecuente de un mal control de una enfermedad celíaca es una falta de tratamiento correcto, una mala adherencia al tratamiento por parte del paciente, casi siempre involuntaria. El paciente cree que lo hace bien, pero está ingiriendo gluten y no lo sabe. Pues es muy importante la educación sanitaria en esta patología. Acordaos que eso es mucho más frecuente que el tema del linfoma intestinal. ¿Un celíaco puede tener linfoma intestinal? Por supuesto, y cuanto peor controlado está, es más probable la aparición en el tiempo del linfoma intestinal, es una complicación típica. Pero acordaos que es una rareza, es mucho más frecuente simplemente que haga mal la dieta. No tiene más. Bueno, pues me despido, dejamos esta primera parte y nos vemos en la segunda parte de este simulacro NARM número 12. Muchas gracias y hasta ese momento.